si la llevas a bailar. En la vida, como en el baile deportivo, cada paso cuenta. Bienvenidos a nuestro espacio. Soy Cristina Monleón. Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Hola, hoy tenemos con nosotros a Antonio Piepoli. Antonio Piepoli es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es doctorando por la Universidad de Jaén y es máster en Actividad Física y Salud y máster en Preparación Física y Readaptación de Lesiones en Fútbol. Es director del Centro Biocenter y director técnico de una escuela de formación que se llama Enforma. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerte, ¿no?, que que en tu tiempo limitado pues nos saques un hueco para hablar con nosotros, ¿no?, con la gente del baile deportivo y todas sus especialidades. Y hoy queríamos hablar del calentamiento, ¿no? Y hacer un poco pues una diferenciación o qué partes tiene que tener un calentamiento, qué diferencia hay entre un calentamiento hacia un entrenamiento más técnico o un calentamiento hacia una competición. Pero antes de hablar de eso, me gustaría, Antonio, que tú te presentaras un poco, ¿no?, a nuestro mundo del baile. ¿Quién es Antonio Piepoli? ¿Qué hace Antonio Piepoli? Háblanos un poco de ti. Vale, bien, bueno, como lo has dicho, ya has dicho algunos títulos, ¿no? Pero bueno, muchas veces los títulos no representan, ¿no?, la persona en sí. Bueno, yo soy una persona bastante curiosa, por lo menos me defino así, y que me gusta realmente pues todo lo relacionado con el deporte, la salud, ¿no?, el entrenamiento. Y bueno, en relación al tema del calentamiento, hace unos años empecé a investigar un poco sobre todo este tema. Y vi que realmente, bueno, se hablaba mucho de calentamiento, pero claro, era como, podemos decir, una información muy genérica y que no estaba agrupada de una forma ordenada para que la gente supiera qué hacer con ese calentamiento, ¿no? Porque todo el mundo sabe que tienes que hacer calentamiento, o por lo menos así se dice, ¿no? Tiene que calentar, tiene que hacer esto, tal. Pero bueno, al final cada uno hacía un poco lo que le daba la gana en esto del calentamiento. Es decir, bueno, correr en cinta, por ejemplo, para ir a bailar, por decir, ¿no? O bailar antes de levantar una carga. Entonces, bueno, hace unos años decidí escribir un mini ebook, un poco una revisión de la bibliografía actual, por aquel entonces, hace 3 o 4 años. Y agrupar un poco toda esta información sobre el calentamiento en un mini ebook, ¿no? Y un poco también poner algo mío, algo que había visto un poco en la práctica con nuestros clientes y también los pacientes, ¿no?, que vienen a la clínica. Y bueno, ¿esto de dónde nace? Un poco de esa curiosidad, ¿no? Porque realmente el calentamiento como tal, podemos decir, no es un área de mi interés, no es un área de mi estudio, ¿no? Todo el mundo me conoce por el tema de la readaptación y poco me conoce, bueno, pues por eso del calentamiento, porque digamos que está más asociado a la preparación física en general y demás. Pero bueno, como me interesó, pues lo hice, ¿no? Y así con todo un poco, todo lo que me interesa, intento estudiar sobre ello y llevarlo a cabo. Y bueno, sobre el calentamiento he ido profundizando bastante y viendo un poco cómo se puede aplicar primero de forma genérica y luego a diferentes disciplinas. Cuando tú me llamas para hablar de esto del baile, yo tengo una relación de amor, podemos decir, amor pasado con el baile. Cuando era muy, muy pequeño iba con mis padres a clases de baile de salón y todas estas cosas, ¿no? Y a la vez que practicaba otros deportes. Y la verdad que me gusta mucho el baile deportivo, es algo que me gusta mucho. Ahora mismo no practico, pero bueno, quizá vuelva a practicarlo algún día. Pero es bastante interesante. Y me gusta el hecho que tú estás intentando acercar un poco también el mundo, lo que es el mundo propio del entrenamiento, ¿no?, al mundo del baile, que al final el baile, como siempre ha sido considerado más como un arte, ¿no? Y menos como un deporte, cuando realmente la exigencia física, bien sabemos que son deportivas, ¿no?, de entrenamiento. Claro, yo veía ya por aquel entonces en tema de baile que estaba un poco abandonado todo lo que era la preparación física, ¿no?, el calentamiento y todo lo demás. Y claro, y ahora tú estás intentando acercar un poco estos mundos que me parece muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Yo lo primero, bueno, yo me leí tu ebook, es verdad que va pasando los años y es verdad que hace lo menos 2 o 3 años que lo sacaste, yo me lo leí y se lo pasé a los alumnos también de la universidad.
Y yo lo primero que te quería preguntar a ti es, si estamos hablando de un calentamiento o un entrenamiento, es decir, ellos van a llegar y van a hacer, pues eso, técnica de la propia disciplina o sí, un entrenamiento así un poco más técnico. ¿Qué tipo de calentamiento tendrían que hacer? ¿Qué partes tendría que tener ese calentamiento para que ellos empezaran pues con una buena, ¿no?, preparación ya física y psicológica, sobre todo también? Vale, una cosa muy importante es entender que el propio calentamiento hace parte del entrenamiento, ¿vale? Que muchas veces como que lo separamos, ¿no? El entrenamiento, la vuelta al grano. El calentamiento es parte del entrenamiento porque además pues tiene su intensidad, tiene su volumen, entonces tiene todas aquellas variables fundamentales del entrenamiento. Y hay que tenerlo en cuenta porque podemos incluso llegar a cansar o perjudiciar la performance después, el rendimiento posterior, o mejorarlo o no hacer nada. Entonces es muy importante saber qué hacemos con este calentamiento, ¿no? Un poco las fases del calentamiento, yo he intentado establecer 4 para tener también un poco un orden mental, ¿no?, de todo esto. Una primera parte donde nos centramos más bien en la parte de movilidad articular, es decir, vamos a intentar buscar o mejorar si se puede, o intentar por lo menos llegar a nuestros rangos, digamos, normales o que necesitamos para la competición en esa primera fase, ¿no?, que es la parte de movilidad articular. Es decir, vamos a mejorar pues, la articulación del hombro, si necesitamos hacer muchos movimientos con el hombro, la cadera, la columna, el cuello o todo, ¿no? Depende un poco de lo que vayamos a hacer después. Pasada esa primera fase de movilidad, tendríamos una parte de activación, ¿vale? Por activación, que entendemos, realmente siempre estamos activados, ¿vale? Es decir, no podemos estar desactivados y activados. Pero bueno, para que se entienda un poco la diferencia con la anterior, son ejercicios algo más dinámicos, ¿vale? Que además de seguir trabajando esa movilidad que ya estamos trabajando en una primera fase de forma quizá un poquito más analítica, en esa fase empezamos también a subir algo la temperatura, ¿no? De ahí ese nombre clásico del calentamiento que está muy relacionado con simplemente subir la temperatura, pero aquí no queremos subir la temperatura y ya está, ¿no?, sino conseguir más cosas. Aún así sabemos que el hecho de subir la temperatura pues mejora ciertas cualidades a nivel muscular, ¿no? Por ejemplo, el músculo se contrae mejor cuando sube su temperatura. Pero es muy interesante también diferenciar la temperatura corporal de la temperatura muscular. Es decir, que tú pases de 37 a 38 grados corporalmente no quiere decir que tu músculo haya subido la temperatura. Por eso muchas veces una ducha caliente no te calienta para hacer baile deportivo, por ejemplo, ¿no?, sino que tienes que hacer cierto ejercicio para aumentar la temperatura del propio músculo, ¿no?, que eso va a facilitar una serie de mecanismos fisiológicos. Entonces, la parte de movilidad, la parte de activación, que aquí hemos dicho son ejercicios como más dinámicos, ¿vale? Siempre de movilidad, pero donde también se sube un poquito más la temperatura. Luego tendremos una parte que llamamos de potenciación. Esta parte sobre todo está muy relacionada con los deportes de fuerza o en aquellas disciplinas donde se requiera altos niveles de fuerza, pero en este caso podemos entender también la potenciación como una potenciación incluso a nivel cognitivo, a nivel rítmico, ¿vale? Es decir, la potenciación no tiene por qué ser un aumento de la fuerza como tal, sino como un priming, podemos llamar, es decir, una preparación a lo que vayamos a hacer después, ¿vale? Entonces, con esta potenciación, nosotros normalmente, pues, en esta fase ponemos saltos y lanzamiento porque nos dedicamos, bueno, a otras cosas, ¿no? A disciplinas deportivas donde incluyen los saltos y los lanzamientos. En el baile, por supuesto, si hay saltos, pues sería interesante poner saltos en esto, ¿no? En esta parte de potenciación. Dentro de esa parte de potenciación, pues a nivel específico del baile, deberíamos estudiarlo, ¿no? Porque imagino que también cada baile, ya tú me dirás, ¿no, Cristina? Pues tendrá necesidades diferentes, necesita potenciar cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues en esta parte, por supuesto, que además todo lo podemos hacer con un hilo musical para trabajar esa parte rítmica, que también nos interesa mucho en los bailarines. Lo podríamos incluir sobre todo también en esta fase, ¿no? Es decir, cada fase incluso dentro del propio baile podría tener como un hilo musical diferente, con ritmos y frecuencias diferentes, dependiendo del grado de activación, ¿no?, que queremos alcanzar y del baile posterior que vayamos a hacer. Y finalmente, la última parte es la parte de aproximación. Esa parte de aproximación dentro del entrenamiento de fuerza como tal, lo entendemos como aproximarnos a la carga que vayamos a levantar, pues aquí dentro del baile deportivo, otras disciplinas, entendemos como la parte más específica del calentamiento que se parece más
a lo que vayamos a hacer después, ¿vale? Entonces, pues si tengo que hacer determinado tipo de gesto en el baile, en esta parte ya me estaría preparando para esos gestos. Sería como el calentamiento más específico, que quizá es lo que más se hace, ¿no? En el propio baile, quizá, pues calentamos directamente haciendo las cosas que luego vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol sería, pues, una parte de aproximación, hacer, por ejemplo, algún tipo de estrategia táctica que vayamos a hacer después, ¿no? O hacer algún tipo de golpeo y lanzamiento que vayamos a utilizar durante el partido. Pues aquí en el baile sería o bien practicar algunos pasos o bien practicar alguna figura, etcétera, etcétera, que ya nos prepare, ¿no? Algún gesto, quizá, pues si hay un gesto muy complicado, muy complejo dentro de la ejecución luego del propio baile, practicar justamente esto, ¿vale? De forma repetitiva y de forma analítica para que luego dentro del baile tenga un poco más de sentido. Entonces yo le resumió con la sigla MAPA, ¿no? Para que la gente también le suena, que sea bastante más fácil de memorizar, donde tenemos la movilidad, la activación, la potenciación y la aproximación. Entonces iríamos de lo más genérico, ¿vale? Aún así específico, porque vamos a trabajar la movilidad de la articulación específica, hasta lo más específico y lo más técnico de la disciplina que vayamos a practicar. Respecto a las partes que has comentado y demás, ¿harías algún tipo de diferenciación en las partes o a lo mejor en el tipo de ejercicio, a lo mejor más que en la estructura en sí, respecto a un calentamiento cara a un entrenamiento o cara a una competición? Porque si estamos hablando de sobre todo de las especialidades en las que yo estoy más metida, que es estándar y latino, dentro del baile deportivo estándar y latino, pues es entre 1 minuto y medio, 2 de trabajo, 20 segundos de descanso y así 5 bailes, ¿no? Eso sería una ronda de competición. Claro, necesitamos intensidades submáximas, es decir, que el cuerpo tiene una exigencia física muy, muy grande, estamos hablando de que movimientos explosivos, movimientos rotacionales, es decir, tenemos una exigencia muy, muy alta y encima con los tacones, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de otra especialidad, como pueda ser el break, la potenciación y el peso que se deja también en la estructura del hombro y demás, pues también es muy grande, ¿no? Y más cuando pues, además se le añade pues, ese estrés o esa ansiedad por la competición, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se cambia algo del calentamiento de un entrenamiento a un calentamiento de una competición? Y si es que sí, ¿en qué cambiaría? Sí, yo creo que debería cambiar, ¿no? Porque al final el calentamiento que nosotros hacemos dentro del entrenamiento es como el propio entrenamiento, ¿no? Es decir, nosotros vamos ir mejorando durante todos esos entrenamientos y el calentamiento hace parte de ese desarrollo atlético del individuo. Es decir, yo trabajo la movilidad dentro del calentamiento para que tú a lo largo de la temporada cada vez vayas mejorando tu movilidad. En el caso de la competición específica, yo necesito que tú estés muy, muy bien durante ese tiempo que vais a competir, ¿vale? No necesito que tú mejores luego después de la competición, sino de forma muy aguda. Por tanto, tanto las estrategias que vamos a utilizar dentro de cada una de las fases, como el tiempo que vamos a dedicar a cada una de las fases, varía dentro del calentamiento de entrenamiento como el de competición. Por ejemplo, dentro de un calentamiento de competición, yo no me voy a centrar en ganar muchísima movilidad, sino que me voy a centrar en ganar aquella movilidad necesaria para esa competición en concreto. Luego, si tú me dices que es un trabajo de intensidad submáxima, pues intentaría que la activación también me lleve a esas intensidades, pero sin llegar a producir un cansancio. Porque es muy importante entender, digamos que aquí en la balanza tenemos, por un lado, la potenciación, es decir, todas aquellas, digamos, todos aquellos mecanismos que hacen que mejore el rendimiento, y por otro lado está la fatiga, pero coexisten siempre, ¿no? Estas dos cosas, la potenciación y la fatiga. Por tanto, si yo entreno demasiado durante el calentamiento, puedo que la fatiga, ¿vale?, empiece a pesar más que la potenciación. Por tanto, empiezo la competición ya cansado, y algo que no queremos, obviamente, que estén cansados. Lo que yo tengo que intentar es reducir al máximo la fatiga y aumentar al máximo la potenciación. Por tanto, el calentamiento, por ejemplo, de la competición puede ser igual de intenso, incluso más que el calentamiento normal, pero no tiene que llegar a producir el mismo cansancio que podemos producir en el calentamiento normal. Es decir, que si yo me canso un poquito en el calentamiento de entrenamiento no pasa nada, porque es algo a largo plazo que estoy intentando mejorar, ¿no? Igual que el propio entrenamiento del baile de este día, pues que lo haga un pelín más cansado, pues no va a pasar nada porque de todo modo a lo largo de la temporada vamos ajustando. Pero claro, en el momento de la competición tengo que estar al 100%, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es que la intensidad sean altas, para que tú realmente estés preparado, para que cuando empieces a bailar, pues no estés agobiado. Y por otro lado, intentar
o bien acortando los tiempos o bien disminuyendo el volumen de trabajo del calentamiento, que en eso produzcan altos niveles de fatiga, ¿vale? Para no llegar fatigado a la competición. Hay una Dime, cosa dime. que, bueno, hemos hecho algunas investigaciones y demás, y lo que sí que nos hemos encontrado, porque claro, si no hay ciencia, pues a veces vas un poco a ciegas, ¿no? Y por desgracia en España yo creo que somos los únicos que investigamos en baile deportivo y a nivel internacional tampoco hay mucho, más nos damos de leches para poder publicar, ¿no? un artículo. Pero sí que nos hemos dado cuenta que aquellas parejas que, por ejemplo, en una competición solo hacen una ronda, porque es una final directa, en esa ronda normalmente pues, se sienten peor bailando que cuando hacen varias rondas. A lo mejor hay una diferencia entre 20 minutos y una hora, y es en la segunda ronda cuando se sienten mejor, están como, entre comillas, más calientes, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, sobre todo a los deportistas que llevo, que si solo tienen una ronda, tienen que coger el calentamiento previo mucho antes, que dejen pasar un tiempo quizá y que luego vuelvan a activarse o que hagan una activación o sea, una potenciación postactivación o algo así, para que en esa primera ronda, si solo tienen esa ronda, puedan dar el máximo, porque si no muchas veces lo que se sienten es como frío, ¿no? Como que no han tenido sensaciones. Claro. Y yo creo que muchas veces es por un calentamiento deficiente. Y por otra parte es que la mayoría no saben calentar, ¿no? O hacen el mismo calentamiento hacia un entrenamiento que hacia una competición. Y eso lo vemos constantemente, ¿no? Y la ciencia nos dice eso, que necesitamos crear algo, entre comillas, algo de fatiga para que cuando llegues a la competición estés bien activado, porque realmente son 9-10 minutos de ronda solo, de competición. Entonces, si no has hecho un buen calentamiento, el cuerpo no está preparado. Claro, fíjate, ahí podemos hacer un paralelismo que además creo que funciona muy bien. Es decir, está claro y es normal, ¿no? Que ellos en la primera ronda estén peor preparados, ¿no? Porque no han hecho un calentamiento y sobre todo no han experimentado lo mismo que están experimentando ahí. Ahí esa parte de aproximación es muy importante, ¿no? Es decir, en un sprint de un velocista, ¿no? Al final la competición dura 9 segundos, 10 segundos. ¿no? Y muchas veces, pues en la final es cuando mejor compite por varios contextos, pero también porque ha hecho otras cosas antes, ¿no? Ya has corrido. Y por otro lado, uno de los calentamientos típicos que hacen los velocistas, además de la movilidad y demás, es sprintar antes de hacer un sprint. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que quizá la parte de aproximación con estos bailarines que solo van a hacer una ronda, deberían hacer el baile antes. Es decir, el baile completo incluso, 1 minuto y medio, lo que dure, hacer el baile completo y hacerlo seriamente con su música o auriculares, lo que se puedan llevar ahí, depende, no sé si luego lo espacio, la instalación lo permite y demás, pero ella hacer el subbaile, ¿no? Hacer el baile completo. Ahora, esto le va a llegar a tener un cansancio, imaginamos, de 9/10, ¿vale? En una escala de esfuerzo. ¿Vale? Perfecto. Lo único que tenemos que saber es cuánto tiempo necesitan ellos para recuperarse de este cansancio. ¿Vale? De ahí es donde coexiste también la potenciación, porque, es decir, justo después de hacer un entrenamiento, yo me fadigo, pero después potencio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro, si lo que estamos observando, que cuando ellos tienen 5 rondas y la segunda o la tercera es cuando mejor compiten, ¿por qué? Porque en la primera se han fatigado, ¿vale? Después de la primera, y en la segunda ya están potenciando. ¿Vale? Y en la tercera quizá pues mantienen rendimiento y en la cuarta y quinta siguen fatigando. Entonces empeora la cuarta y la quinta, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? Que la primera tenemos que hacerla nosotros antes. Porque si la segunda y la tercera son las buenas, necesitamos ese tiempo. Y si normalmente lo que pasa entre uno y otro, pues no sé cuánto tiempo has dicho que era, 30 segundos, 1 minuto. Entre baile y baile, unos 20 segundos o así. Ah, entre 20 segundos. 20 Pero como segundos. queremos ir tranquilo, pues podemos hacer 5 o 8 minutos. ¿Vale? Por decirlo, para ir seguro que en la segunda vamos a ir perfecto. Entonces se puede hacer, si tengo solo una ronda, un baile completo, pero a intensidad máxima, como si estuviera compitiendo, descansar lo suficiente. Habría luego que estudiar en cada pareja cuánto tiempo necesita, porque también esto es muy variable dependiendo un poco del individuo, ¿no? Pero si tú me dices que normalmente descansan 20 segundos y ya potencian, con que descansemos de 3 a 5 minutos, incluso 8, si queremos ir tranquilos, no viene de puta madre, ¿vale? Pero ellos ya, ¿qué han hecho ahí? Han preparado físicamente, cognitivamente a lo que van a hacer después.
¿vale? Si incluso han escuchado la misma música y demás, pues esto es lo que le va a servir. No es tanto una cuestión de memoria, ¿no? Para recordar los pasos, porque ya lo tienen automatizado, sino ya para preparar todos aquellos circuitos neuronales para el baile siguiente, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejaría, y lo puedes experimentar luego si quieres con alguno de tus entrenados, es que hagan exactamente el mismo baile. Si tienen una ronda, que hagan exactamente el mismo baile, como si tuvieran los jueces delante, a máxima intensidad, luego descansen, esos minutos, el tiempo que necesiten para recuperarse, y luego probar a hacer el baile. Claro, Y seguramente según la van a... competición también es un poco diferente porque tienen un tiempo que en el horario, ¿no?, les ponen de calentamiento, entonces dejan la Sí. pista donde van a competir, entonces también es verdad que tienen una parte de sensaciones, entonces yo lo que os digo es, llegan mucho antes de esa hora, calienta bien, Sí. y luego ya te metes en pista, tienes esa parte que yo la llamo sensación con la pista, en la que metes las coreografías para ver que te quepan, que te sientas a gusto, que no te resbale la pista, ¿vale? Y luego ya le metas caña, como tú dices, ¿no?, al baile, porque si no, las coreografías, cuando veo gente que repasa y repasa y repasa coreografías, digo, pues es que ya las sabes, has venido a competir, no te hace falta repasar las coreografías, o no es un día para trabajar la técnica en un calentamiento, eso ya viene, Claro. es adquirido de casa, ¿no? Entonces Sí. sí que va por ahí, y luego ya el problema luego viene en que a lo mejor desde que acaba el calentamiento, que es para todas las categorías, hasta que vuelven a competir, pues puede pasar desde que acaben y les toque competir a que pase 1 hora, incluso 2 horas. Entonces, claro, ellos tienen que saber que han hecho un calentamiento, tienes 2 horas, descansas, te preparas y demás, pero tienes que volver a hacer otro calentamiento. Sí, exacto. Fíjate, eso pasa también, por ejemplo, en el fútbol, digamos, en el fútbol de primera, muchas veces hacen el calentamiento y a lo mejor 20 minutos antes, y luego se van al vestuario, hablan, hacen todo, no sé qué, y mientras que hacen todas las movidas estas, pues otra vez están fríos, prácticamente, ¿no? Bueno, a lo mejor han pasado 20 minutos, media hora, ¿no? O incluso le pasa a los jugadores que han hecho calentamiento, pero no entran en la primera parte del partido y tienen que entrar después, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ese calentamiento podemos decir que no lo han hecho, ¿vale? No sirve. Si No tienen sé. que volver a calentar, ¿vale? Lo que se llama un post-calentamiento. Es decir, si ha pasado muy poco tiempo, digamos entre 15 y 20 minutos, hacemos como un post-calentamiento, ¿vale? Para subir otra vez la temperatura, etcétera, etcétera, tal. Pero si ha pasado 2 horas, es que tiene que volver a hacerlo entero, ¿vale? Es decir, yo le diría que hacerlo entero, porque después de 2 horas, sobre todo si al final el esfuerzo ha sido de 1 minuto, podemos decir, el esfuerzo intenso ha sido de 1 minuto, después de 2 horas están frescos. Además, están acostumbrados a competir haciendo 5 rondas en 10 minutos, 15 minutos, pues después de 2 horas como si no hubieran hecho nada. Entonces yo le diría, mira, si la ha hecho a la mañana y tiene que competir por la tarde, es mejor que lo vuelva a repetir. Y te quería hacer una pregunta respecto al trabajo de movilidad, como hay un poco ahí de controversia, de líneas de trabajo y demás. ¿Tú recomiendas o qué es lo que piensas, mejor dicho, acerca de los estiramientos o trabajo de movilidad? O sea, sobre todo los estiramientos estáticos, que lo vemos mucho en bailarines, ¿no? Dentro de un calentamiento. Si los metemos, no los metemos, o si los metemos, cuando los metemos, ¿qué opinión tienes tú al respecto de esto? Vale, mira, aquí hay muchas líneas, ¿no? Porque al final, como todo, las cosas se polarizan y bueno, intentamos buscar siempre una vía intermedia porque al final se trata también de conciliar, digamos, las mejoras propiamente físicas con también las sensaciones de los propios alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a un bailarín, si tú le dices que no tiene que estirar de forma estática, es muy probable que le joda la vida, ¿no? Dicho francamente. Porque dice, ¿cómo no va a estirar, no? Llevo desde cuando tenía 3 años estirando y además lo hacen como casi un ritual, quizás muchas veces antes de una competición, ¿no? Se sientan ahí, estiran, hablan y demás. Es más si hablamos, por ejemplo, de baile clásico, ¿no? Este Sí, tipo de mucho más, sí. disciplina. Claro, si tú le quitas el estiramiento, pues se suicidan directamente. O si se lesionan luego, te darán la culpa a ti porque dirán que no la ha hecho estirar, ¿no? Entonces, ¿qué Totalmente. pasa? Hace el año pasado creo que también salió algún estudio interesante, creo de Blazevich y compañía, donde decían, mira, que el estiramiento en sí no va a mejorar desde el punto de vista mecánico, podemos decir, la longitud de un músculo,
Pero lo que sí hemos visto que aquellas personas que creen que el estiramiento les sienta bien, realmente luego, podemos decir, están mejor durante el entrenamiento, ¿vale? Se sienten mejor, se sienten más seguros y demás. Y esto también puede estar influenciando, es decir, el hecho de sentirte más o menos seguro puede influenciar luego a tener una lesión o no estar preparado, ¿no? A lo mejor dices, hostia, no he estirado para hacer este gesto y ahora, a ver si el hombro se me va a romper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer estiramiento estático. Por ejemplo, durante el entrenamiento no habría problema porque es verdad que el estiramiento estático es decir, no nos va a permitir mejorar el rango de movimiento, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si solo hacemos estiramiento estático, puedo decir que ese rango de movimiento adquirido, que fundamentalmente viene de una mejora de la tolerancia al estiramiento, es decir, que soportan mejor rangos mayores, no se va a mantener en el tiempo o no va a ser, podemos decir, una movilidad estable. ¿Qué quiero decir? Que no van a tener fuerzas en esos rangos de movimiento. Entonces sí van a poder llegar a estos rangos de movimiento, por ejemplo, lanzando una extremidad, pero no llevándola lentamente, ¿no? Entonces ahí no hace entender que no tienen control de ello. Entonces podemos hacer el estiramiento estático si le gusta mucho en los calentamientos, pero luego lo suyo sería hacer algún tipo de actividades que elimine los efectos indeseados del estiramiento y solo nos deje los efectos deseados, ¿no? Es decir, que vale, hemos mejorado la tolerancia al estiramiento, pero ahora yo necesito fuerza en esos rangos de movimiento. Por tanto, dejamos ese estiramiento estático si para ellos es realmente importante. Si no es importante, lo podemos quitar, ¿vale? Porque realmente no nos aporta demasiado. Es decir, yo no lo hago y no me pasa nada, ¿no? Y puedo mejorar igualmente la movilidad. Pero ahora, si para ello es muy importante, porque lo tienes como ritual además, lo ponemos, le dejamos al inicio del calentamiento ese estiramiento para que luego todo lo que vayamos a hacer después elimine el efecto indeseado. Es decir, normalmente el estiramiento sabemos que va a disminuir el rendimiento, sobre todo si son movimientos de fuerza o explosivos, ¿no? Como se suelen llamar. De todo modo, la bajada de rendimiento es mínima, ¿vale? Es decir, en un bailarín no creo que se observaría demasiado. En un sprinter, pues quizás sí, ¿no? Pero en un bailarín, digamos, su disciplina no está hecho solo de saltos, sino de otras cosas, ¿no? Al final, para que tú ganes una competición, no van a ver lo mucho que saltan, ¿no? Sino que van a ver un poco todo lo demás, ¿no? Así que, bueno, afectaría, pero quizás no tanto. Pero igual, si no queremos que afecte nada y que incluso salten más y se muevan mejor, después de esa parte de estiramiento, que la pondríamos en la parte de movilidad, haríamos o bien estiramientos activos, es decir, en vez de hacerlo pasivo, estático, con alguien que nos fuerce, lo haríamos de forma activa, es decir, con nuestra propia contracción muscular. Es decir, en vez de tirarme el brazo hacia arriba, contraer la musculatura del brazo que me hace subir este brazo hacia arriba, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, hacer lo que normalmente se hace un estiramiento de isquio, ¿no? En vez de hacer un estiramiento de isquio como tal estático, podría ser una flexión de cadera activa, ¿okay? Es decir, con la musculatura del cuádriceps intentar flexionar, ¿no? Con los psoas y demás músculos, flexionar la cadera de forma activa. ¿Eso qué va a hacer? Que van a llegar a los rangos de movimiento, pero de forma activa, es decir, con control de esos rangos de movimiento, ¿vale? Entonces haríamos nuestro estiramiento y nuestro trabajo de movilidad activa. También luego la parte dinámica la pondríamos en la parte de activación y haríamos estiramiento, movilidad de forma dinámica, ¿vale? Es decir, en vez de estarnos quietos en una posición durante muchos segundos, lo que vamos a hacer es repetir, ¿no? Como si fueran repeticiones de un ejercicio cualquiera, ¿no? Voy y vengo, voy y vengo. Y sobre todo, si no queremos que los estiramientos afecten demasiado al rendimiento, no deberían superar, lo que más o menos nos dice la literatura, los 90 segundos. Es decir, estar en una posición más de 90 segundos, lo que va a hacer, podemos decir, es que inhibe un poco la musculatura, ¿no? Cuando realmente necesitamos activarla. Entonces, haríamos esos estiramientos de corta duración, menos de 60-30 segundos. Luego haríamos una parte de movilidad activa, una parte de movilidad dinámica, la parte de activación, luego la potenciación, la aproximación. Es decir, que cuando llegamos ya a la parte del baile, los efectos indeseados del estiramiento lo hemos eliminado completamente. Yo es verdad que a los deportistas que llevo y también desde la preparación física del equipo nacional, ¿no? Dentro de la federación, yo siempre les digo que los estiramientos estáticos, si no los hacen, no pasa absolutamente nada. Es verdad que el artículo que dices de Blachowicz, que lo publicó en 2018, me lo estuve leyendo y sí que hablaba eso de la parte más emocional, ¿no? Si creo que lo necesito hacer el estiramiento, pues porque creo que voy a estar mejor, porque voy a tener más rango de movimiento, porque a veces estiras y dices, mira, ¿ves? Ya me siento mejor. Pues bueno, pues hazlo, ¿no? Lo que les digo es que vayan bajando la duración quizá de los estiramientos estáticos. Porque si también haces muchos estiramientos estáticos, más luego todas las demás partes, pues
y es mucho tipo de... O sea, es largo al final el calentamiento también, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, si lo necesitas, hazlo, pero ves bajando por debajo para mí de los 30 segundos, ¿no? Para mí, un minuto de estiramiento estático de un grupo muscular, para mí es mucho, o de cadena muscular, para mí es excesivo, ¿no? Tanto para disciplinas como el breaking como el baile deportivo. A lo mejor otras como el Fit Kid, que es más como una gimnasia bailada, pues bueno, pues a lo mejor necesitas más ese tipo de movimientos, ¿no? O de estiramiento. Pero en estos casos, yo les digo, prefiero que bajes de 30 segundos los estiramientos estáticos y le das a eso a nivel cognitivo que tu cuerpo necesita, pero ya estamos casi quitando todos los efectos, como tú decías, negativos del estiramiento. Sí. Pero bueno, en nuestra especialidad, ¿no? O en nuestro deporte, que es el baile, el estiramiento estático está como muy dentro, ¿no? Y cambiar esa concepción es muy complicado. Y mi última pregunta respecto al calentamiento es, tema del foam roller, liberación miofascial, sí, no, ¿qué opinas sobre ella? Vale, con el foam roller pasa algo parecido con el estiramiento, ¿no? Al final hay gente que lo usa para todo, ¿no? Y gente que no lo usa para nada, ¿no? A ver, el foam roller puede ser interesante, no porque se libere la fascia, ni mucho menos. Necesitaríamos fuerza demasiado grande para liberar la fascia. Es decir, un cuchillo, por ejemplo, tú coges un pollo, la pechuga de pollo, de la parte está transparente y para quitarla tiene que usar un cuchillo, ¿no? Pues más de lo mismo con los seres humanos, ¿no? Entonces, un foam roller como tal no libera la fascia, pero sí lo que, digamos, innesca son una serie de mecanismos que lo que hacen que nuestra percepción de esa parte del cuerpo sea mucho mejor, ¿vale? Es decir, son unos mecanismos relacionados con unas sustancias opioides y cannabinoides que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, al masajear, igual que cuando estiramos, es decir, esa sensación de bienestar al estirar tiene que ver fundamentalmente con esos mecanismos, que se llama de modulación descendente, y lo que hacen es que el umbral de dolor se desplace, ¿vale? Por eso cuando yo hago un estiramiento, al inicio me tira, si pasa un tiempo ya deja de tirarme, ¿no? Incluso siento como gustillo, ¿no? Con el foam roller es más de lo mismo, me lo paso al inicio, duele un montón y conforme voy pasándolo disminuye mucho ese dolor. Eso es lo que hace fundamentalmente el foam roller, ¿no? Entonces desplazar un poco ese umbral de dolor. Además, tiene una otra ventaja que nosotros utilizamos mucho en el día a día. Ponemos el foam roller como para hablar con la persona, ¿vale? Es decir, yo te pongo con el foam roller, tú te estás ahí restregando, al final, fundamentalmente te estás restregando con el foam, y mientras te pregunto qué tal, cómo estás, cómo viene hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una forma, como un ritual, ¿no? Para recoger información. Porque si yo te pongo ese estiramiento dinámico, a la vez hablar, no sé qué, pues va a ser imposible. Entonces tú estás ahí sentadito, te estás pasando el foam, por ejemplo, en el gemelo, y mientras pues nos estamos mirando la cara y estamos hablando de cómo estás, cómo te sientes, lo que vamos a hacer hoy, qué no vamos a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no abre esa oportunidad. De todo modo, ya te digo, tiene que ser algo muy, muy corto. Si un calentamiento puede durar, dependiendo un poco también de la temperatura exterior, etcétera, etcétera, entre 15 minutos y media hora, claro, lo del foam roller tiene que durar menos de 5 minutos. Pasándolo por todo el cuerpo, si te lo pasas por un solo músculo, un minutito es suficiente, ¿vale? Pero no queremos que estén ahí media hora pasándose rulo todo el rato, ¿vale? Para eso hacen una sesión de masaje y terminan antes, ¿no? Y le dan más gustillo. Yo sí que soy, bueno, partidaria un poco del calentamiento pasar el roller. Yo soy de las que sí, porque... Pero bueno, tiempos muy cortos, ¿no? Pasadas en el calentamiento mucho más rápidas, sobre todo por los grupos musculares que más vamos a emplear. Y luego quizá en la vuelta a la calma o cuando acaben de entrenar o de competir, pues ya que le dediquen todo lo que quieran, ¿no? Al arrastrarse y al roce con el foam roller. Pero en el calentamiento a mí sí que me gusta empezar por ahí porque llegan, ¿no? Y creo que la gente que lo utiliza a nivel, no, a lo mejor es psicológico más que físico, ¿no? Porque tendríamos que hacer estudios mucho más, ¿no? De cortes para saber realmente qué beneficios tiene, ¿no? Pero sí que creo que ayuda, ¿no? a la ganancia de algo de ROM, aunque sea a corto plazo, ¿no? Un efecto agudo en ese momento, y creo que beneficia para luego pues, el trabajo posterior, ¿no? Que no se queda el trabajo del roller a largo plazo, vale, pero para el calentamiento, que lo que necesitamos es estar bien para allá, pues a veces creo que
Que es una Sí, herramienta más, un recurso más. lo que te decía también del estiramiento. Al final nos permite ganar un poquito de rango de movimiento durante un tiempo, entonces podemos utilizar esa ventana de oportunidad para hacer cosas, ¿no? Mm. Pero lo suyo es esto, ¿no? Que la gente no entienda que el foam roller hay que pasarlo siempre, todos los días. Si me molesta algo, me paso el foam y siempre me paso el foam o la pelotita, ¿no? Porque muchas veces incluso la persona pues, puede tener una lesión y por eso le molesta algo y se está pasando ahí el rulo, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Sino que el rulo esto es como una herramienta para tener una ventana abierta, pero que igual, que si no lo usa, tampoco pasa nada, ¿vale? Es decir, que no te vas a morir por no utilizarlo. Igual que el estiramiento, no es algo que tenga que hacer sí o sí, pero esto si te hace sentir muy bien, es decir, yo tengo clientes que le sienta muy mal el foam roller, que no le gusta nada, ¿vale? Sin ir mucho más lejos, mi mujer no le gusta nada pasarse rulo. Le parece aburrido y además doloroso, así que pues lo quitamos, ¿vale? No pasa nada, es decir, se quita, ¿no? Entonces, en ese tipo de personas, pues no vale la pena. Igual, la persona que nunca ha hecho un estiramiento y que dice, mira, a mí siempre me han dicho ese estiramiento y no lo hago nunca. Digo, pues ya está, vamos a hacer otra cosa para ganar ese rango de movimiento que sí necesitamos, ¿no? Pero lo que sí le gusta y demás, pues lo podemos poner, ¿no? Y ya para acabar, Antonio, me gustaría que les dieras un consejo o qué les dirías a los deportistas de baile deportivo de todas sus especialidades y por otra parte a los entrenadores y entrenadoras de baile, ¿no? Porque los entrenadores y entrenadoras de baile normalmente pues, están vinculados al entrenamiento, pero al entrenamiento de baile, no dentro de nuestro campo de ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Esos conocimientos no están dentro de esa formación. Entonces, por lo menos por ahora. Entonces, ¿qué les dirías a esos bailarines y a esos entrenadores? ¿Qué consejo les darías tú o qué les podríamos aportar? Vale, yo les diría que entiendan que el baile, además de ser un arte, ¿no? Una disciplina artística por tener músicas, movimientos y demás, y expresión corporal, pues es un deporte, ¿vale? Es un deporte y ya está, no hay más. Y como deporte o como ejercicio físico también, si queremos añadir también esa excepción, tiene unas exigencias. Y para esa exigencia hay que prepararse. Es decir, es como decir, vale, yo para jugar al fútbol solo juego al fútbol. ¿Vale? Sí, vale, pues toda la parte técnico-táctica la podemos cubrir, mucha parte de la parte también propiamente física la podemos cubrir con el propio baile, porque al final los bailarines pueden mejorar su condición física bailando también, pero hay algunos aspectos que si no lo trabajamos de forma analítica fuera del baile, no lo podemos mejorar, ¿vale? Por ejemplo, el rango de movimiento, si no lo trabajamos de forma muy específica, pues sí, algo va a mejorar dentro del baile, pero no va a mejorar mucho. Igual que la fuerza como tal, podemos mejorar algo, sobre todo cuando somos amateur o cuando nos iniciamos con el baile. Por lo tanto, el hecho de bailar, pasar de ese sedentario, imagínate, a bailar, pues vas a mejorar tu nivel de fuerza. Pero si quiero mejorar mucho, saltar más alto, hacer voltereta, ¿no? Como en el breakdance o otro tipo de disciplina artística que tú has comentado antes, necesitamos entrenar, es decir, tener una preparación física como cualquier otro deportista. Y además tenemos toda la parte artística. Es decir, lo bonito y lo malo que tiene el baile es que tiene todo lo que tiene el otro deporte, pero además la parte artística, ¿no? Porque al final tú para meter el gol, da igual cómo metas gol, tiene que meter gol, ¿vale? Es decir, no hay más ahí. Entonces da igual cómo golpea, tú metes gol y ganamos, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería otro tipo de deporte. Pero en el baile, además que tienes que hacer las cosas, que tienen que saltar, pues además tiene que parecer bonito. Más la gente que te fuera de fuera tiene que verlo como algo bonito también ellos, ¿no? Entonces es un deporte que tiene una exigencia física muy alta, pero que además es artístico. Entonces yo le diría de no quedarse solo con la parte artística, que por supuesto es fundamental y es el eje principal sobre lo que tiene que girar todo lo demás, pero la parte de rendimiento o de entrenamiento nos va a ayudar a mejorar, por un lado, también la parte artística, porque muchas veces si puedo hacer un salto más alto, dentro del salto puedo meter más cosas. Si salto muy poco, pues no puedo meter muchas cosas. Si tengo rango de movimiento más amplio, también puedo hacer figuras más bonitas que si estoy limitado en todo mi rango de movimiento. A mejorar mi rendimiento propio del baile, pero por otro lado también me puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones. Si al final estoy siempre lesionado como bailarín, puedo practicar menos también la parte artística del baile y por tanto mejorar menos. Es decir, mejorar menos, ¿no? Porque al final bailo menos y mejoro menos. Si bailo más, mejoro más. Pero claro, si estoy siempre lesionado, no puedo. Entonces, esa parte complementaria tiene que estar siempre presente.
y no solo a lo mejor cuando estoy lesionado, ¿no? Porque eso sí lo entiende. Cuando estás lesionado dice, ah, vale, tengo ese ejercicio para recuperar. Sí. Sino que siempre hay que hacer esta parte. Y para entrenadores de baile, pues más de lo mismo, ¿no? Entiendo que es muy importante todo lo que sea tradición. En el baile pasa igual que en la disciplina de artes marciales, por ejemplo, la tradición, mi maestro me ha enseñado esto, yo te enseño lo mismo, pero también de investigar y aprender, ¿no? Y innovar dentro del propio baile. Es algo muy tradicional, algo muy antiguo, el baile y sus diferentes disciplinas, pero bueno, que podemos innovar en esos pequeños aspectos, ¿no? Porque quizás a lo mejor no cambiar la regla del juego, podemos cambiar cómo se dan las puntuaciones, pero sí innovar en todo ese aspecto, es decir, hacerlo como más profesional, ¿no? No solo centrarte, no, bueno, voy a bailar y ya está, sino, bueno, voy a bailar, pero que además voy a comer bien, voy a entrenar, voy a hacer esto, tal. Y voy a hacer todo lo demás para ser un profesional, para ser un atleta, además de ser un bailarín. Pues muy bien, espero que los bailarines y entrenadores pues pongan estas cositas en marcha y bueno, nosotros siempre estamos para asesorar, para ayudar, para aportar lo que sea, ¿no? Por el bien del deporte. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos hablado sobre el calentamiento, aspecto súper importante dentro de nuestro deporte. Y nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Gracias a ti, Cristina. Un Un saludo. saludo. Chao.